Ok. Creo que ya con los que tenemos 19 ya podemos empezar la lista. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, vamos a empezar la lista, ¿ya? Arriola, Barrientos, Cabral, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Cayusani, Buenas noches, profesora. Presente. buenas noches. Daniel Carrasco, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Karina Dávila, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Janet Durán, Richard Guamán, buenas noches, Richard. Wilman Guamán, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Wilman. Yendi Huasco, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Yendi. Marisol Malqui, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Marisol. Blanca Marín, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches, Blanca. Silvia Meigo, Buenas noches, profesora, presente. ¿cómo estás? Buenas noches. Yadira Montenegro, Buenas noches, profesora, presente. buenas noches. Joana Lunayaye, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Claudia Focori, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Desiree Cifuentes, Buenas noches, profesora, presente. buenas noches. Gian, Gianmarco Simón, Buenas noches, profesora. Presente. buenas noches, Gianmarco. Tatiana Turpo, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Pedro Urbano, Presente, profesora. buenas noches, Pedro. Claudia Villarrubia, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Claudia. Y Edgar Villaseca, Noches, profesora, presente. buenas noches. Profesora, buenas noches. Arriba 10, Daniela, disculpe. Arriola, a ver, buenas noches. Buenas Daniel, noches. listo. ¿Quién más? Barrientos, Valeria Barrientos. Sí, profesora, buenas noches, presente. ¿Cómo estás? Buenas noches, Valeria. Janet Durán, Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. buenas noches. Bien, gracias a ustedes por estar puntuales. Ahora, ahora recuerden que yo por ahí estoy llamando a veces y a los que no están y en mi lista ya no van a aparecer tampoco, ¿ah? Así es que hay que tener en cuenta que a veces ustedes se desconectan y yo llamo y llamo y llamo y nada. No se desconecten, ¿ya chicos? A ver, vamos a empezar entonces. Estoy un poquito agripada, pero vamos a ver qué se hace. A ver, vamos a darle una revisada, una repasada. ¿Y de dónde estoy? Estoy. Bien, creo que ya está. No sé, dígame por favor si es que ya se ve mi... Sí se ve, profesora. Gracias, gracias. Bien, aquí más o menos nos habíamos quedado la clase pasada, ¿se acuerdan? Hablábamos sobre los factores externos de deterioro, todo lo que domina el factor externo, la climatología de los lugares, el entorno,
dentro de este entorno, pues la humedad, la temperatura que hay en esa región, en esa provincia, en esa zona, ¿no? Y que si es que hay filtraciones además de humedad, o sea, toda esta capa o napa freática que está yendo a nuestros archivos a través del subsuelo, que empieza a subir y que trae sales, ¿no? Y toda esta todo que sube además la humedad por capilaridad y bueno, y va humedeciendo los diferentes espacios. También habíamos hablado del UV, por ejemplo, toda esta radiación del espectro que no vemos, que hay un espectro visible y hay un espectro que no vemos, pero que está ahí y que nos está dañando y que está entrando muchas veces también a nuestros archivos. Todos estos contaminantes del medio ambiente, todas estas fuentes de contaminación que ya no solamente son biológicas, sino también del ambiente en cuanto a lo que deja el producto de las fábricas, por ejemplo, el producto de la demolición de de las casas, de los edificios, todo ese polvo con diferentes tipos de contaminantes, los cerros, como también toda esa tierra de repente, los, la, todos estos compuestos volátiles que salen de los vehículos en mal estado. Todo esto ocasionado por el hombre, además de las fuentes de la naturaleza, ¿no? Y que van entrando a nuestros entornos. Y se produce muchas veces la oxidación o hacen reacciones estos compuestos eh, con los compuestos que tenemos en nuestros documentos, ¿no? Sin mencionar que también estamos contaminando pues todo nuestro planeta, ¿no? Tanto el agua, el suelo, nuestra atmósfera y nosotros mismos, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, todo eso va entrando y se va quedando en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Y la contaminación biológica, todos estos agentes biológicos que ya sean microorganismos o organismos vivos, todos ellos cada uno tiene una particularidad y nos va a perjudicar, digamos, cuando ingresan a este entorno de los archivos de una manera particular. Habíamos hablado en especial de las aves, porque las aves es lo que más abunda, creo, y que se mete más en los archivos cada vez y tanto contaminan sus excretas, porque tienen solo cloaca, y lo que botan o expulsan por allí, pues es un líquido bastante ácido, y además, no solo eso, con sus excretas líquidas, digamos, no solo eso, sino los parásitos que eso contiene también, eso que no solamente nos perjudica en cuanto a la documentación, que si esas excretas aguadas, ácidas, llegan a los documentos, pues va a deteriorarlos rapidísimo, ¿no? Y no solo eso, sino, como les decía, que quedan ciertos parásitos que son microorganismos patógenos, pero muy perjudiciales para nosotros, para el ser humano. Y bueno, y otros microorganismos que andan por allí queriendo o buscando un lugar ideal donde colonizar y asegurar su vida, ¿no? Y bueno, y en el papel que se reblandece por la humedad, las colas, todo esto que se humedece o se reblandece con la humedad, pues encuentran el hábitat perfecto, ¿no? Acá veíamos algunos de ellos, diferentes tipos de insectos y microorganismos, y cómo prefieren alguna zona más que otras y donde el tipo de daño que dejan además.
y que a través de los procesos que realizan para comer en su vida, en su crecimiento, los microorganismos, pues hacen que el papel pierda resistencia, que además estéticamente se vea mal porque quedan manchas, ondulaciones, todo esto producto de su de la actividad enzimática que tienen para buscar fuentes nutricionales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos, lo que habíamos expuesto la vez pasada, de los niveles extremos de humedad relativa y temperatura, la velocidad con que ellos cambian, todas esas fluctuaciones tan grandes y además otras fuentes de humedad y emisión de calor que pueden haber. También tener en cuenta que hay contaminantes diferentes dependiendo del lugar en el que estemos, si es una zona rural, si es una zona urbana, si es una zona de mar, si de campo, o sea, cada una de estas zonas va a estar determinando su tipo de contaminación, ¿no? Va a ser el aire el que va a ir dispersando todos estos contaminantes, ya sea si es una zona de mar, la brisa marina con todas las sales va a entrar. Si es que es una zona industrial, bueno, todos estos contaminantes producto de estos desechos industriales y así, ¿no? Si hay fuentes furtivas, por ejemplo, también igual, todo ese cemento y con demás compuestos se va a elevar y traer por el viento. Entonces, todo esto tenemos que tomar en cuenta. La iluminación también habíamos hablado sobre la exposición a la luz UV, sobre todo este espectro que no vemos, pero ahí está. Habíamos visto que muchas veces lo transportamos por el... Profesora, Sí, dígame. disculpe que le interrumpa, no está grabando. Uy, ay, gracias, gracias. ¿Ves? Sí, tenía que interrumpirme, ¿ve? Porque siempre me olvido de grabar, porque es que como entro un poco más temprano, lo pongo en pausa y digo, lo voy a hacer luego de la lista. ¿Dónde está? Mm, no, no está acá. A ver, ¿dónde es? Acá creo que es. Acá está. Recording in progress. Bien. Bien, ya. Gracias por hacerme recordar. Felizmente esta parte es todo un recuerdo de la vez pasada, ¿no es cierto? Ya, y habíamos visto entonces estos contaminantes transportados por el aire, que pueden ser del parque automotor, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, las partículas finas, el ozono, o transferidos también por contacto, ya que nosotros mismos luego seamos los agentes que llevemos estos contaminantes. Habíamos visto cómo se produce esta contaminación ambiental y cómo así llega a nuestros libros, los efectos que producen, eso también habíamos comentado, transportados por el viento. Entonces sí va a ser necesario reconocer a qué velocidad está yendo ese viento y qué tipo de partículas va a hacer que ingresen. Igual la dirección del viento, para dónde es que está ingresando, ¿no? Entonces todo eso era importante notar para ver eh, la cantidad y la calidad de polvo que va a entrar, va a ingresar a nuestros archivos. Por eso habíamos puesto para evaluar el riesgo, digamos, derivado de la contaminación, que habría que hacernos ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de entorno tengo de repente? Urbano, rural, industrial, costero. Tengo
algunas fuentes antropogénicas cerca, unas fuentes de contaminación me refiero, antropogénicas, por ejemplo, mucho transporte, mucha industria por allí, o de repente más bien del tipo natural. Tengo río por allí, tengo mucha vegetación, vida animal, etcétera, etcétera. O hay factores meteorológicos de repente en esa zona, como vientos muy fuertes, precipitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto que estaba fuera. Luego habíamos visto la envolvente, ¿no? Luego de lo externo, de este medio externo venía la envolvente, todo marcado por las estructuras del edificio, la fachada, las instalaciones, paredes, cubiertas. Habíamos visto que había que tener en cuenta que cada edificio tiene su particularidad, su propio entorno, sus propios materiales, además de construcción, etcétera, etcétera. Habíamos visto algunos sistemas de construcción, en lo tradicional, el ladrillo, el adobe, la quincha, que sí, pues todavía vemos que cualquiera de los archivos podemos encontrar uno de estos materiales o de repente varios, ¿no? Además de los nuevos sistemas, ya los drywall, por ejemplo, habíamos visto que también, pues ahora encontramos ese tipo de material. Habíamos recapacitado sobre el manejo de las instalaciones también, cómo puede afectar el no tener un buen manejo de las instalaciones. En el sistema interno, luego habíamos visto que había que tener en cuenta todos estos factores de origen antrópico que estaban marcados, digamos, por el uso, la gestión de los documentos, del personal, el cómo hace el, cómo se realiza, cómo ellos realizan la gestión, ellos o ustedes, cómo realizan la gestión de estos documentos. Si lo exponen, si es que no, lo tienen guardado, lo dan a servicio. Entonces, cada una de esas acciones es diferente e involucra, digamos, un cierto conocimiento, ¿no? Y de repente hay ciertas rutinas viciadas, hay cierto desconocimiento que hace que sigamos simplemente haciendo acciones, aunque no sepamos cómo, pero bueno, vamos repitiéndolas solamente, ¿no? Y no nos ponemos quizá a ver que el estado de conservación de cada uno es diferente, la materialidad es diferente, que nuestros entornos son diferentes, que los usos que se le da pues son diferentes y por lo tanto, bueno, hay situaciones que debemos marcar quizá límites o políticas internas, ¿no? Para que se dé el mejor trato a los documentos. Habíamos visto también que estos factores de humedad relativa y temperatura, si bien lo habíamos visto en el sistema externo, en cuanto a lo que es climatología, ¿no? Todos estos factores que se dan en el medio ambiente, también lo habíamos visto que internamente tiene su propio microclima, el edificio o la sala donde está, o el depósito donde están los bienes. Y habíamos hablado entonces de la temperatura y la humedad. Habíamos conceptualizado un poco cómo es que esta molécula de hidrógeno entra y va a hacer que se rompan ciertos enlaces en estas moléculas de la celulosa. Entonces, este gran polímero que es la celulosa, ¿no? Que es bien fuerte y estable y que, pero al ingresar el agua, pues va a ocasionar que ya no sea tan estable y empieza a haber ciertas rupturas por hidrólisis. Habíamos hablado de que la humedad al interior depende mucho del clima al exterior, por eso es que hacíamos
la salvedad o la diferencia entre lo exterior, el interior y el envolvente, si está cumpliendo su función o no, justamente porque si la envolvente, que es el edificio, cumpliera esa función, bueno, lo de lo interno no afectaría tanto, ¿no? Porque la humedad al interior depende del clima exterior, de la tasa de ventilación, además de la producción de la humedad de los ocupantes, de la inercia higroscópica de los mismos materiales que conforman tanto la envolvente como el mobiliario y hasta del mismo soporte. Habíamos hablado también del balance higroscópico, como cada material tiene su particularidad. Algunos son porosos, algunos no son porosos, algunos son orgánicos, otros son de materiales sintéticos o inorgánicos también, y que cada uno entonces tenía sus propias características específicas y absorbía o repelía, absorbe o repele agua dependiendo de su naturaleza, y podemos obtener beneficios de algunos y podemos de repente no tener esos beneficios de otros, ¿no? Entonces habíamos hablado del contenido de agua que, por ejemplo, los materiales en soporte papel pueden pueden absorber, ¿no? Porque tienen una capacidad higroscópica. Y esa capacidad no debe ser en exceso, sino lo normal. Entonces, si es que está a un ambiente normal de humedad, esto va a tener, como tiene su capacidad higroscópica, lo va a contener bien el agua por un momento y luego, bueno, volverá. Y a eso se le llama su estabilidad higroscópica. Va a encontrar esa estabilidad higroscópica con su medio ambiente, si es que es adecuado. Pero si es que tiene muchas fluctuaciones, muchos picos de humedad muy alta, entonces simplemente no va a encontrar ese equilibrio, sino es que se va a saturar de agua, va a empezar a absorber demasiada agua y bueno, eso va a permitir el desarrollo más bien de los hongos, porque ya no va, al momento de botar, solo bota una parte y se sigue quedando con esta humedad, ¿no? No encuentra ese balance porque el medio no le es favorable. Y, y bueno, ahí teníamos que prestar atención entonces a los extremos que se da de humedad relativa y temperatura del aire, a la magnitud de estas fluctuaciones que hay y a la proximidad, además de los focos o fuentes de emisión de calor o frío. Y decíamos, bueno, que porque esto genera procesos químicos que nosotros no vemos, pero que están pasando, ¿no? Que hacen de catalizadores para las reacciones ácidas. Dijimos que cada uno de los materiales tiene sus propias particularidades, su propia sensibilidad o no, de repente, eh, ante la humedad o ante el agua también, ¿no? Que es diferente de repente la humedad al agua como tal. Y que bueno, en este caso, en todos los materiales orgánicos va a proliferar el hongo de todas maneras, si es que hay un exceso de humedad, por ejemplo. En el papel, si es que tiene tintas, pues hay un reblandecimiento de estas tintas, se forman aureolas de formación, etcétera, etcétera, ¿no? En cada uno de ellos, entonces, de estos materiales, va a haber un daño por esta humedad. También hablamos sobre la radiación, la luz visible. Y cuando hablamos de luz, hablamos del espectro visible. Y cuando hablamos de la radiación UV y la IR, es decir, la ultravioleta y la infrarroja, estamos hablando ya del espectro no visible, ¿no? Hablamos de cómo se mide más o menos y que teníamos que tener la precaución de que los objetos, para que no se dé este fotodeterioro, porque ya habíamos visto que los objetos orgánicos son sensibles al fotodeterioro, que lo manteníamos en unos 55 lux, ¿se acuerdan?
Habíamos hablado también sobre las fuentes lumínicas, la diferencia entre los diferentes tipos de luces que podemos encontrar dentro de una sala, de un depósito, y que algunos emanan alta radiación en UV, como por ejemplo los fluorescentes o las lámparas halógenas, y otros más bien emanan bastante radiación infrarroja, más bien, como las lámparas incandescentes, ¿no? Entonces esto le daba la particularidad también de que haya una elevada temperatura, porque el infrarrojo quema, ¿no es cierto? Entonces, las incandescentes dan temperatura. Y bueno, y que hasta ahora las LED eran las que no emitían radiación UV ni calor, ¿no? Que había que seguir además viendo que nuevos avances nos trae la ciencia y adaptar pues esas mejoras. Habíamos visto en gráfico también cómo así las luces a veces algunas dan más calor que luz. Ese es el caso de los focos incandescentes, da más calor que luz. Ahí ven en el gráfico la parte verde es el calor y la luz es lo blanco. Y no debería ser a la inversa, más bien, ¿no es cierto? Pero con estos incandescentes sucede así. Con estos otros focos, tipo los ahorradores, digamos, ven que ha bajado ahí el calor, y la luz es más. Y con la tecnología LED, pues el calor es mínimo y la luz es bastante. Entonces, como así gráficamente, digamos, vemos la comparación entre ellos y que nos conviene más una fuente de luz sin calor, ¿no? Y que no emita radiaciones además, ¿no? Habíamos visto que cada material tiene su sensibilidad diferente, algunos tienen una sensibilidad media, alta, muy alta, y cada uno entonces responde de manera diferente o hay que tenerlos en cuenta porque podemos así manejarlo mejor, ¿no? Cuando entendemos su sensibilidad a la luz, a la radiación, a qué cosa lo tengo que cuidar. Las referencias de evaluación para estos riesgos, el tiempo de exposición del bien a la iluminación, la incidencia de la luz, ya sea natural o ya artificial, el espectro de emisión de la fuente de luz, cuál de ellos es. Habíamos visto que hay rutinas también viciadas que realizamos nosotros mismos, comiendo en el área, bebiendo en el área, la falta de orden y limpieza, la colocación de elementos adhesivos o metálicos, y habíamos explicado un poco de cada uno además, ¿no? Como además Michalski nos daba estos 10 factores de riesgo, digamos, que es lo que ellos han evaluado en el Instituto Canadiense de Conservación, de cómo hay 10 factores que son los que se presentan más a menudo, todos estos 10 factores de deterioro los han colocado en una lista, digamos, y que nos facilita el poder ver cuál de ellos de repente nos está sucediendo a nosotros, cuál de estos factores está incidiendo en nuestros archivos. Hay disociación, fuerzas físicas, entre otros que ahora vamos a ver, ¿ya? Y bueno, ahí hicimos el repasito un poco de la clase anterior. Luego vimos además un poquito más sobre las mediciones de temperatura y humedad. Dijimos que nos permitían ver de repente algunas acciones luego de conservación, ¿no es cierto? Que algunos lugares quizás o más estables, quizá algunos lugares, algunas zonas dentro del archivo
son menos húmedas o son más ventiladas. Entonces, el reconocimiento de ese entorno va a hacer que nosotros decidamos por ciertas acciones. Una de ellas podría ser el reubicar ciertos materiales en ciertas zonas que les puedan producir menos daños o riesgos. Vimos que cuanto más baja la temperatura, pues más beneficioso es para los materiales orgánicos. Habíamos hablado de los recintos, como también esta señorita en su tesis hablaba sobre el aire, sobre cómo evaluar, digamos, ciertas condiciones en el lugar para poder hacer luego modificaciones en el aire, ¿no? Había que ver cuál era la finalidad del ambiente, cuántos ocupaban el ambiente, qué dimensión tenía este ambiente, qué orientación, ubicación geográfica, además de los materiales que intervienen en la construcción, todas las condiciones exteriores, además la temperatura de fuera, la variación de la temperatura a través del día, las condiciones interiores de la sala o del depósito, las horas en que funcionaba, por ejemplo, los equipos dentro, cuál es ese almacenamiento térmico del local, si hay equipos, motores, todo esto que esté aportando de repente calor dentro, ¿no? Y luego vimos que el ASHRAE, esta asociación que está formada por diferentes ingenieros que ven el aspecto de la calefacción, refrigeración, aire acondicionado, todo esto, y que se dan cuenta que, bueno, es que para las personas solemos usar estos aires acondicionados para el confort de las personas, pero no necesariamente nuestros bienes necesitan el mismo control, ¿no? Sino necesitan controles o cuidados especiales en cuanto a la climatización. Habíamos hecho la diferencia entre los sistemas activos y pasivos, además. Les explicaba que estos sistemas de temperatura, humedad, digamos, o calefacción, mejor dicho, calefacción, de humidificación, de limpieza de aire, todos estos sistemas eran bastante sofisticados, que no era cualquier sistema, ¿no? Sino es que son especializados con la con el aporte, digamos, de todo este grupo como el ASHRAE, que realiza justamente estos sistemas de acuerdo a las necesidades de los museológicas en este caso, o de los archivos, o de las bibliotecas, de todos estos recintos culturales que tienen diferentes tipos de bienes. Y que los sistemas pasivos, lo que intentan es nivelar, digamos, el clima interno de una manera menos costosa, quizás sin intromisión de repente de aparatos diferentes, sino más bien ver cómo la estructura de la envolvente, cómo puede generar realmente una barrera contra el clima externo, como los cerramientos, que serían las puertas, las ventanas, juegan un papel importante también al ventilar, al dejar que ingrese el aire frío, y de qué manera lo hace, ¿no? Estudiar el viento para que haya una ventilación fluida. Entonces, todo esto, el estudio de las condiciones dentro, cómo permitían también poder manejar de una forma pasiva el, el clima interior. Habíamos visto las condiciones ambientales ópticas, como había ciertos rangos o parámetros que podrían
ser adecuados, digamos, ¿no? O estar dentro de los parámetros adecuados para que no se produzca tanto daño. Les había mencionado sobre estas tablas que Michalski también nos proporciona. Él es un físico y conservador que sabe muchísimo de materiales y de cómo afecta todos estos fenómenos físicos, cómo les afecta, en qué tiempos además, ¿no? Alrededor de cuánto tiempo van a experimentar un deterioro ante una alza de la humedad relativa más arriba del 75%. Entonces nos deja una información bastante rica, bastante adecuada para nosotros, ¿no? Para entender las consideraciones de las iluminaciones también, en qué espectro de la radiación es el que está afectando a nuestros archivos, los niveles de luz, ya la luz visible, que cada uno de los materiales tiene su propia sensibilidad ante la luz y por lo tanto necesita de cierto parámetro. Habíamos colocado como 50 lux, lo que es papel, objetos en papel, y, y bueno, de repente será un poco más en caso de otros objetos que no tengan tanta o mediana sensibilidad o no tanta sensibilidad. También que el tiempo de exposición era bastante importante porque es diferente si yo solamente expongo una hora en un momento, porque bueno, estuvo abierta la ventana, se abrió, no hubo posibilidad ese día, será diferente a que, pero al otro día se cierra y bueno, se generó, sí, obviamente un impacto, pero digamos que ya está controlado. Pero es diferente a que todos los días suceda lo mismo, ¿no? Ese tiempo de exposición todos los días le está quitando muchísima vida. Y bueno, había que ver eso, el origen de la luz, el número de luces de repente, la dirección con que ésta está cayendo a los objetos, la intensidad además con que está cayendo. Para eso teníamos un aparato que iba a medir este luxómetro, que iba a medir la incidencia de los lux, ¿no? Y bueno, esto sacaba un poco del índice de iluminación, lux por horas semanales. Entonces ahí teníamos ciertos datos que nos ayudaban a diagnosticar cómo estaba dentro nuestros entornos. Habíamos hablado también de las condiciones para la ventilación, porque si es que un lugar no está ventilado, pues se estancarán las humedades, no se refrescará, las paredes seguirán calientes, eso condicionará a una condensación del aire, perdón, de la humedad y se producirá el fenómeno pues, de condensación, tanto en las paredes, vitrinas, ¿no? En diferentes objetos. Y además, si es que esta ventilación no se realiza de una forma adecuada, si la velocidad con que dejamos ingresar a la ventilación también es demasiada, o sea, podríamos también incurrir en un riesgo de que entren suciedades más grandes que afecten, por su ingreso, afecten el material, ¿no? Y bueno, entre los contaminantes que vienen transportados por el aire, existen muchísimos. Existen muchísimos, sí que. Y bueno, habría que eliminar todos estos contaminantes. La recomendación es pues eliminarlos, simplemente no dejar entrar todos estos, mejor dicho, hacer pruebas de calidad del aire que nos puedan medir de qué tamaño son esas partículas que estamos respirando, ¿no? Se mide en micras,
hay aparatos para su medición y bueno, no es que lo vayamos a comprar porque son carísimos además, pero sí hay instituciones que se dedican a medir la calidad del aire. Entonces, con que vengan unas cuantas veces a medir la calidad en el año, digamos, ya pues ya podemos saber más o menos cómo intervenir luego, ¿no? Y tener ciertas estrategias de control. Ya cuando uno recién ha hecho un diagnóstico, ha evaluado cómo está todo el entorno, ahí recién podría decidir ciertas estrategias de control, como en el caso de acá que les he puesto de ejemplo, en las estrategias de control de los contaminantes. Y esto puede tener diferentes respuestas, digamos, ¿no? Desde evitar, bloquear, diluir, reducir, monitorear, responder en diferentes niveles. Y bueno, y a través de ciertas metodologías se va a lograr capturar, digamos, la mayor cantidad de datos sobre, por ejemplo, puede ser sobre humedad, sobre temperatura, sobre calidad del aire, sobre los tipos de contaminantes que hay, etcétera, etcétera, si es que seguimos, pues, una metodología ordenada, ¿no? Para poder luego controlar el ambiente. Lo primero que se hace entonces es un estudio que pueda darme justamente esos valores no solo cualitativos, sino cuantitativos sobre ciertos parámetros. Bien, eso habíamos hecho la sesión 24 y 25, es una vista general de lo que hemos estado tratando para hacer, digamos, esta relación un poquito con los planes de emergencia en los archivos y bibliotecas, que es el siguiente tema que vendría. En el sílabo está entonces los planes de emergencia en archivos y bibliotecas, la normativa nacional e internacional, luego dice las acciones de recuperación. Y antes entonces de proceder a acciones, antes de proceder a planes como tal, teníamos que entender un poquito cómo funciona todo esto, cómo todo tiene su razón de ser y bueno, ver que sí, pues hay ciertas normas que van a regular los planes de emergencia, hay normas establecidas ya, planes de contingencia, pero cuando vimos los sistemas externo, interno y el envolvente, hablamos de lo que decía, por ejemplo, aquí Benoit de Tapol, decía que hay que comprender y controlar las fuerzas que se están dando ahí en nuestros entornos, ¿no? Ya hay un microclima, ya hay algo establecido ahí que hay que entenderlo para poder solucionar los problemas de conservación. Y habíamos visto que había muchísimos planes de conservación preventiva que podíamos abordarlo de diferente forma, desde la gestión de riesgos y prevención de desastres, el monitoreo ambiental, inspecciones, etcétera, etcétera. Muchas formas de hacerlo. Y lo que yo voy a tratar más bien la siguiente clase también va a ser sobre el riesgo, pero desde cómo abordar el riesgo desde la metodología ABC de la gestión de riesgos, ¿ya? Porque no podemos hablar todavía de acciones de recuperación si es que nos damos cuenta que tenemos cada uno un entorno diferente y si de frente solamente aprendemos o asumimos que tenemos que hacer ciertas acciones ante algo,
no estaríamos comprendiendo nuestro entorno y no estaríamos viendo nuestras necesidades. No estaríamos planteando planes específicos para cada uno, sino estaríamos pensando que, bueno, si es que por ahí se me presenta el fuego, yo puedo hacer esta acción. Si es que por ahí se me presenta una inundación, yo puedo hacer esta otra. Es lo que a veces se suele pensar, ¿no? No, denme solamente como que la receta y ya yo lo hago. Pero no, lo que yo ahora quiero hacer con ustedes es enseñarles la metodología ABC de la gestión de riesgos para que la apliquen en su entorno y puedan ustedes tener una valoración adecuada de qué riesgos puedo enfrentar primero, qué riesgos puedo yo tener la posibilidad de mitigar esos riesgos a través de una metodología que me permita medir el riesgo, ¿no? Eso es lo que estaríamos haciendo en las siguientes clases, ¿sí? Entonces, por eso he tratado un poco estos temas, el verlos desde esta perspectiva para que no solamente veamos o aprendamos acciones, no, sino que aprendamos a pensar un poquito más, a entender que el objeto no está aislado, que el objeto está en un entorno, que en ese entorno hay gente, hay seres humanos, hay vida en diferentes formas, hay microorganismos, hay organismos vivos, hay un tiempo, un espacio, una sociedad, entonces que todo tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿sí? Ahorita todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos un Creo poquito. que ya acabó. ¿Ya terminó? Sí, ¿no? Y me estoy pasando. Profesora, ya terminó. Ya, bien, nos vemos entonces el mañana, ¿no? Sí, mañana, Y ahora profesora. nos toca. Mañana nos vemos y empezamos con lo que es la metodología ABC, ¿ya? Nos vemos, chicos. Sí, profesora. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas Buena noches. profesora. Buenas noches.